El pueblo de Israel es tipo del pueblo de Dios, o sea, de nosotros mismos. Entonces, cada vez que estudiamos algo del pueblo de Dios, llamado Israel, realmente lo que estamos estudiando es algo sobre nosotros mismos. O sea, un tipo es como un prototipo, como la esencia. Nosotros, según la Biblia, nosotros nos constituimos en el pueblo de Israel espiritual. Amén. La palabra de Dios dice, a los suyos vino, hablando de los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ok? Él vino al pueblo judío y el pueblo judío no le recibió. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, la promesa que había para el pueblo de Israel, al ser rechazada por el pueblo de Israel, se abre completamente a todo el que reconozca a Dios como su Señor y su Salvador. Entonces nos constituimos en el pueblo de Israel. Entonces, cuando vemos al pueblo de Israel actuando, nos vemos nosotros de alguna forma actuando. Y hoy vamos a hablar de dos facetas que llaman mucho la atención de un mismo pueblo en un periodo relativamente corto, pero con dos visiones completamente distintas. La idea es que al final usted pueda decirse para sí mismo, ¿con cuál de estos me identifico? ¿Pertenezco a tal pueblo o pertenezco al otro? El primer pueblo que vamos a ver es el pueblo que dirigió Moisés. Moisés era un hombre criado como un egipcio, conociendo muy poco de Dios, no sabía realmente quién era Dios. Dios se le va a revelar en algún momento y le dice que Él es el gran yo soy, no tenía la menor idea quién era, y le encomienda una misión. Esa misión que le encomienda era ir a donde estaba el pueblo de Israel, esclavizado desde hacía 400 años. 400 años de ser enyugados, de ser maltratados, de ser violentados por los egipcios. Y Dios tuvo compasión de ese pueblo y envía a Moisés con el plan de liberarlos. Leamos la palabra de Dios, ya que me trajeron acá los datos, en Éxodo 5. Después de esto, Moisés y Aarón fueron a decirle al faraón: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo al desierto para que haga allí una fiesta en mi honor. Pero el faraón contestó: ¿quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a los israelitas? Ni conozco al Señor, ni tampoco voy a dejar ir a los israelitas. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro, así que vamos a ir al desierto a una distancia de 3 días de camino para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que nos haga morir de una peste o al filo de espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen a la gente de su trabajo? Vayan a seguir trabajando. También les dijo el faraón: ahora que hay tantos israelitas en el país, ¿van ustedes a hacer que dejen de trabajar? Ese mismo día Faraón ordenó que los capataces y jefes de grupo ya no les den paja a los israelitas para que hagan adobe como lo han estado haciendo, que vayan ellos mismos a recoger la paja, pero exíjanle la misma cantidad de adobes que han hecho hasta ahora. Ni un solo adobe menos, son unos holgazanes y por eso gritan: vayámonos a ofrecer sacrificios a Dios. Hagan trabajar más duro a esa gente y manténganles ocupados para que no hagan caso de esas mentiras. El pueblo de Israel es dentro del plan de Dios, tiene que ser liberado, y cuando Moisés y Aarón van a hablar con el rey, con el faraón, lo que consiguen más bien es opresión para el pueblo. La misma palabra de Dios dice que el mismo Dios endurecía el corazón del faraón. Entonces el pueblo, al rato de que cada vez que llegaba Moisés a hablar con el faraón para que liberara al pueblo le iba peor. Sabe que nosotros normalmente cuando estamos en esclavitud, a pesar de que sabemos que somos esclavos, muchas veces no queremos ser libres. Porque el ser libres nos va a llevar a una serie de compromisos y de obligaciones.
Entonces hay personas que saben que son esclavos de un vicio, de un pecado, de una mala práctica. Saben que Dios quiere liberarlos, pero no quieren ser libres porque saben que si son libres van a tener que cambiar su estilo de vida, van a tener que cambiar muchas cosas en su vida. Entonces dice, pues aquí a la verdad ya nos acostumbramos a ser esclavos. Entonces el pueblo de Israel desde el principio va a hablar con Moisés y prácticamente le dice a Moisés, le agradecemos mucho la gestión que está haciendo, pero tranquilo. Al final del cabo tenemos 400 años, ya han pasado 10 generaciones de esclavos. Ya nos acostumbramos. Ya desde que el niñito nace, ya nace graduado de esclavo. Aquí nadie sabe leer, aquí nadie sabe estudiar. Aquí nadie sabe lo que es un día libre. Aquí lo que se sabe es que nos dan golpes, que nos ponen a trabajar y que no nos pagan. Pero déjenos así, no se meta con mi vida. Hemos hablado con personas que llevan una vida terrible, tal vez con un alcoholismo tremendo, con una drogadicción fuertísima, con pecados que lo tienen atado completamente. Y les dice uno, ¿usted no quiere ser libre? No, pues la verdad es que así yo me la juego. La verdad es que así es, así me tocó vivir, así vivo. No se dan cuenta que están viviendo en una área donde están desperdiciando su vida, donde están maltratando a los suyos, maltratándose a sí mismo. Una vida de desgracias, pero el esclavo con mentalidad de esclavo no le importa mucho eso. Al final déjenos y vamos a ver cómo se comporta este pueblo. Este pueblo comienza a ver que el Dios de Moisés era un Dios real. Y ven todas las plagas que vienen sobre el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel no vivía exactamente dentro del país, dentro de la nación egipcia. Ellos vivían en un lugar que se llamaba Gosén, que era como una ciudad o una aldea a un costado. Entonces, muchas de las cosas que pasaron en Egipto, ellos no las vieron, porque en Gosén se gozaba mucho, ¿verdad? Pues se llama Gosén. Estaban tranquilos, pero ellos podían ver, porque iban a trabajar a Egipto, todas las cosas malas que pasaban a ese pueblo. Y yo me imagino que cuando venían de vuelta decía, wow, es que Dios es real. ¿Cómo tiene a los egipcios? Les han salido ranas, se ha convertido las aguas en sangre, les han caído pestes de todo tipo. Llegaron y todo lo que habían sembrado fue consumido, les han salido tumores. Ellos comenzaron a ver el poder de Dios por las consecuencias de otro pueblo. Era como para abrir la boca y comenzar. De pronto vieron que todos los primogénitos de Egipto murieron. Y era una plaga, una peste extraña, porque los de ellos no. Y yo creo que lo que más puede tocar el corazón de un padre o de una madre es ver a su hijo morir. Y ver ellos todos los miles o millones de egipcios tirados en la calle, gritando desesperadamente por la muerte de sus primogénitos, y volver a ver su casa y ver a los primogénitos en pie. Inmediatamente les dijeron, agarren, nos vamos. El faraón se dobló y nos dio la libertad. ¿Sabe cómo sale ese pueblo de Israel, de Gosén? Salen felices, salen gritando de alegría. Pero la primera prueba que tienen es llegar hacia el mar Rojo, y cuando se ven de frente y oyen de lejos que venían los caballos, comienza ese pueblo a murmurar y a decir cosas terribles contra sus líderes y contra Dios. Ese es el pueblo de Israel de Moisés. Un pueblo de ingratos, de malagradecidos, de desobedientes. ¿Era el pueblo de Dios? Sí, era el pueblo de Dios. Y con todo dolor, respeto y amor, ese es parte del pueblo cristiano hoy. Un pueblo malagradecido. Un pueblo que como que no tuviera a Dios.
que cualquier cosa que le pasa mala le reclama a Dios, que se aparta de Dios, que de un momento a otro deja a Dios botado por cualquier cosa. Y este pueblo, cuando se ve de frente al mar y oye los caballos, comienzan a blasfemar contra Dios. ¡Qué desgracia! Se les olvidó todo lo que Dios había hecho. ¿A eso nos trajiste, Moisés? ¿A que muriéramos aquí? ¿A que nos masacraran acá? ¿Por qué no nos dejaste allá donde estábamos? Ahí por lo menos, si moríamos, nos enterraban dignamente. Pero nos trajiste hasta aquí para que nos coman las aves de rapiña. Y comenzaron a dar contra Dios, contra Moisés, contra Aarón. Dios en su misericordia, ya saben que abrió el mar, y de pronto se abre el mar, y ese pueblo blasfemo de un momento a otro comienza a pasar en seco. ¿Y sabe cómo iban pasando? Alabando a Dios, gloria a Dios, exaltando el nombre de Dios. Cualquiera diría, se convencieron. Ahora sí, es que el pueblo, el ser humano, sí que es fluctuante, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias. Hace muchos años estaba en mi país y me fui a un estadio a ver un partido. Era domingo, no quise ir a la iglesia, me fui a un estadio. Mentiras, ¿verdad? Y cuando estábamos en el estadio, era un estadio, no era de la provincia donde yo vivía, y había una barra enorme, ¿verdad? Iba perdiendo el equipo de ellos. Entonces comenzó a sonar como un cántico. Estaban aclamando a un jugador que tenían en la banca. No sé cómo se llamaba, pero le decían el Tiburón. Y de pronto se comenzó a oír de la gradería, Tiburón, Tiburón. Y se comenzó a hacer ese coro tan bonito que hasta yo mismo decía, Tiburón, metan a Tiburón para quién es, ¿verdad? Y cuando Tiburón entró a la cancha, todo el mundo se puso de pie y aclamaba a Tiburón. Hasta yo. Y la primer bola que tocó Tiburón la mandó por la gradería. Malísimo. Y comenzó el mismo pueblo que aclamaba a Tiburón. Saquen ese hijo de... Ustedes le ponen el resto, ¿verdad? Saquen ese desgraciado. Y yo decía, qué fluctuantes somos, ¿verdad? Los que estaban hace unos minutos alabando y adorando a Tiburón, ahora quieren que lo quemen vivo. Pero eso no pasa solo en los estadios, eso le pasa al pueblo de Dios constantemente. Los mismos que están alabando a Dios, les cambia un poquito las circunstancias, hoy están reclamándole a Dios y blasfemando de Dios. Y este pueblo que venía caminando en seco, pasando el mar, que podían ver una pared de agua por acá y otra para acá, y decían definitivamente Dios existe. Iban saltando de alegría, llorando de alegría, y cuando pasan al otro lado y vienen todos los caballos del faraón, los carruajes, se viene el agua y los revienta contra el suelo y los desaparece. ¿Saben qué pasó al otro lado? Se armó un fiestón como de 7 días dándole gloria a Dios. Y cuando dijo Moisés, esto está bonito, vamos mis muchachos, y comenzaron a caminar, ya comenzaron a decir, qué sol, ¿verdad? Ni sombrillas hay, y qué hambre, ni comida tenemos, y qué sed. Pero vamos para el desierto. Este hombre la verdad es que nos va a matar. ¿Sabe que no habían pasado muchos días cuando estaba todo el pueblo reclamando otra vez? A eso nos trajiste, Moisés. A eso nos trajo ese tal Dios. A que nos muriéramos de hambre en este lugar, que nos muriéramos de sed. Y alguien comenzó a decir, yo me acuerdo que en Egipto, aunque la pasábamos mal, siempre había olla carne para comer. Comíamos carnita con papas y de todo lo que le echan. Y comenzaron de nuevo a blasfemar contra Dios y a provocar la ira de Dios.
Hasta que Moisés, que se le conoce como el hombre más manso del mundo, porque yo creo que usted y yo a cargo de ese pueblo no hubiéramos durado ni media hora. Y ese hombre se los aguantó 40 años. Le digo, Señor, para que se calmen, hagamos algo. Y pasa el milagro nunca visto. De un momento a otro comienza como a nevar en medio de ellos. Y comienzan a caer unos pedacitos como de un pan celestial llamado maná. Y donde ellos ponen eso en su boca, dicen, nunca había probado nada tan delicioso. Y Dios les dio una orden y dice, coman todo lo que quieran, pero no guarden nada para el otro día. Porque Dios quería que el pueblo entendiera que ellos dependían de Dios y no de sus propios recursos. Pero como eran judíos latinoamericanos, todos se fueron con un bolsito y dice, cojamos hoy porque si acaso mañana no cae, tener un poquito en la casa. Y dice la palabra de Dios que al otro día cuando fueron a ver lo que habían guardado, lo que habían eran gusanos. Dios siempre tratando de decirle a la gente, yo soy el Señor tu Dios que te esfuerza, que está contigo siempre. Aprende a depender de mí, no de las circunstancias. Cuando hay, dé gloria a Dios, y cuando no hay, dé gloria a Dios. Porque yo soy quien te sustento, yo soy quien te sostengo. Y el pueblo como loco con el maná. Yo creo que de ahí fue donde sacó Golden Corral, su eslogan, ¿verdad? Coma todo lo que quiera aquí adentro, pero no se lleve nada para la casa. Y si uno pudiera revisar esos bolsos de las mamás, ustedes saben todo lo que aparecería por ahí, ¿verdad? Tiempo después, ¿qué sed tenemos? Los que venían comiendo maná, qué delicia, qué maravilla. Ay, pero se me quedó pegado acá, qué sed tengo. Y otra huelga. Nos trajiste a morirnos de sed. A eso nos trajiste. Eso es cosa que cae, se nos queda pegada acá. Y es que les he dicho muchas veces, es que le clamamos a Dios, Señor, dame un carrito para ir a trabajar. Y el día que nos da el carrito le damos un abrazo y un beso y decimos, Dios es fiel. Pero a los 3 meses decimos, esta porquería de carro. Porque amaneció desinflado, porque hubo que cambiarle la batería por cualquier cosa. Mejor no hubiera tenido nada. Y Dios diciendo, ¿se te olvidó el día que te lo di? Quitemos el carro y pongamos a la esposa. Y usted sabe, ¿verdad? Señor, dame un esposo, aunque sea gordo, panzón, pelón, que hable. Y Dios da conforme le pide. Entonces le da uno gordo, pelón y panzón. Nadie la tiene pidiendo eso. Y a los días, Señor, llevas a este infeliz. Ay, Señor, cómo ronca, parece un animal. ¿Qué estaré pagando yo? Y Dios, pero no fue el que me pediste. Y no estabas el día que te casaste pegando gritos de alegría y de júbilo y ¿quién vive? Y todo eso. Y me quedo ahí porque si hablo de las mujeres no almuerzo hoy. Ya ustedes me entienden. Moisés anduvo con un pueblo, perdón el término, de vagabundos. Nada les costó. Salieron libres sin costo alguno. Todo le cayó del cielo. Todo fue fácil. Y cuando recibimos las cosas así y no tenemos la claridad de quién es el Señor, nos hacemos malagradecidos. ¿Quiere formar de un hijo un maleante? Haga lo mismo. Dele todo lo que pida. Supongo que es de Choloma, porque están mal de la hora. Dele todo lo que le pida a su hijo. Permítale todo. Y usted va a ver lo que va a crear. Uno a los niños les va diciendo, esto no se puede, no es el tiempo, aún no. Aún teniendo yo los recursos, no se lo voy a dar, porque uno lo está formando para que entienda el valor de las cosas, que se esfuerce y que sea un hombre de bien.
Pero este pueblo fue criado como un hijo de esos de papi que nada le costó. Entonces hizo un pueblo maldiciente. ¿Sabe qué le pasó a ese pueblo? Salieron con la promesa de Dios: yo los saco y los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Hablando, van a estar en un lugar de abundante prosperidad, pero también donde van a disfrutar la vida a lo grande. ¿Sabe cuántos llegaron de ese pueblo que podía ser unos 2, 3, 5 millones? ¿Sabe cuántos entraron a esa tierra? 2. Josué y Caleb. Los únicos que pensaron diferente al resto del pueblo. Los únicos. El resto fueron muriendo. El Señor dice: hasta que muera el último de esta raza, entran. Porque esa es una raza malagradecida. Es una raza que no entiende lo que yo estoy haciendo por ellos. Y ahí es donde empieza el otro pueblo, que es el pueblo de Israel, pero en el tiempo de Josué. Y arranca completamente diferente. Y vean los mandatos que Dios le da a Josué para que conduzca a este pueblo que iba a ser diferente. Josué 1: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todavía refuerza: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Wow. ¿Qué mandato? Ya la cosa cambió. Ya era otra generación. Esa generación ya no era de esclavos. Ya era una generación que vio el poder de Dios. Fueron niños que se criaron viendo el poder de Dios. Les decía, creo la semana pasada, que dice la palabra de Dios por ahí por números, que esos niños que nacieron en el desierto, les pusieron ropita y a como iban creciendo la ropa crecía con ellos. Entonces ellos nacieron ya viendo un Dios real, ya creyendo en un Dios real. Ya ellos volvían a ver para el cielo y decían: wow, andamos en pleno desierto, pero andamos una nube que nos tapa y está fresquito aquí. Somos el único pueblo con aire acondicionado de todo el desierto. Y en las noches, cuando los desiertos baja la temperatura y cae terriblemente, esa nube se convertía como en una nube de fuego para que durmieran calientes. Ya era un pueblo que no tenía que ver nada con el pueblo anterior. Y el Señor levanta a Moisés, el nuevo líder, y le dice: te mando que te esfuerces y seas valiente. Y después, te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y le termina diciendo una orden: mira, que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, porque esta no va a ser la generación de los vagabundos, ni de los malagradecidos, ni de los que solo le reclaman y le piden a Dios por lo que no tenga. Aquí voy a levantar una nación de conquistadores para que arrebaten la tierra que les voy a dar por heredad. Eso es otra cosa completamente. Y comienza Josué en ese mandato a sacar lo mejor de la gente. ¿Sabe qué es esforzarse? No es lo mismo esforzarse que ser valiente, porque el esfuerzo tiene que ver con la actitud interior que nosotros tenemos. Son las fuerzas interiores para superar nuestras debilidades. Entonces, ¿qué es esforzarse? Levantarse temprano. ¿Qué es esforzarse? Bañarse. ¿Cuántos se bañaron en esta mañana? Ahí sí ponen a decir amén, ¿verdad? Esforzarse es hacer cosas que nuestro interior a veces no quiere hacer, pero uno lo levanta y le dice, como le decía el salmista al alma: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Así que levántese, báñese y váyase para la iglesia.
Es que juega el América. ¿Qué me importa, alma mía? Usted se va para la iglesia. Es esa lucha del cristiano de decir, yo tengo que esforzarme, porque Dios no quiere vagos, Dios no quiere reclamones, Dios quiere gente que dé el paso adelante. Nos esforzamos contra la pasividad, nos esforzamos contra el cansancio y hasta con nuestro miedo interior. Ahí les vamos a contar la próxima semana experiencias que tuvimos tremendas estos días. Todavía yo creo que venimos atontados y dormidos y cansados, porque fue demoledor. Es demoledor andar en esto, pero veníamos con el corazón que no nos cabía en el pecho. Pero hay que esforzarse, hay que esforzarse. Hay que levantarse muy temprano, hay que acostarse muy tarde, hay que trabajar todo el día. Después del almuerzo le cae a uno como un oso del cielo, aquí en la cabeza, con un calor grandísimo. Y uno decía, qué rico acostarse un par de horitas, ¿verdad? Y en eso llegaba el pastor. Muchachos, hay una actividad en la escuela y nos invitaron, vamos todos. Sí. ¿Quién me tiene a mí con esto? Íbamos todos arrastrando los pies para la escuela. Esforzarse contra la vagancia. Es que si queremos ver cosas que no hemos visto, vamos a tener que hacer cosas que nunca hemos hecho. Y gran parte del pueblo de Dios está viviendo en el pueblo de Moisés. Vamos a la iglesia a pedir nada más. Vamos a la iglesia a ver qué nos da Dios, nada más. Voy a la iglesia, pero primero veo el weather. Si está muy frío, no voy. Y si está muy caliente, tampoco voy. Están pidiendo gente para trabajar. Ay, no, yo voy muy cansado. ¿Y usted cree que los que vienen a trabajar son vagos? Alguien me decía, pastor, yo con mucho gusto iría, pero es que viera que tengo que trabajar. Y le digo, ¿y toda la gente que se viene después del trabajo? Y cuando vamos a hacer paquetes y cuando vamos a trabajar fuertemente, ¿no llegan todos con su uniforme de trabajo? A ponerle 2 horitas ahí, a hacer paquetes duros. ¿O usted cree que todos los que hacen eso son los vagabundos de la iglesia que como no tienen nada que hacer, van a la bodega? Aquí gente a las 6 de la mañana poniéndole duro. Impresionante, porque a las 9 entraban a trabajar. Y yo digo, qué corazón, Señor, qué lindo es tener un pueblo que se esfuerza. Pastor, yo vengo, voy a ponerle de 6 a 8 porque a las 9 entro. Y todavía a las 9, no, ya llamé, voy a llegar un poquito más tarde, que está bonito esto. A veces creemos que las cosas, las oportunidades que Dios nos da a nosotros de incorporarnos en los proyectos de Dios, es para la gente que no tiene nada que hacer. Yo estoy muy ocupado. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Aquí hemos estado a las 11:30 de la noche, un grupo, descargando 4 camiones, empapados en sudor o revolcados del frío. Y pasando cajas. Y todos tenemos que trabajar al otro día, todos. Y algunos más temprano, otros más tarde. Y yo nada más cuando me monto al carro le digo, Señor, bendice a esta gente. Y tal vez yo al otro día me estoy hasta cabeceando en la oficina. Pero digo, Señor, vale la pena. Porque para eso estamos. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Y qué es el valiente? También es la actitud interior que tenemos para enfrentarnos a las adversidades externas. Recuerde, la fortaleza es para los problemas internos, pero la valentía es para lo externo. Alguien me dijo, pastor, cuando vayan a un lado menos peligroso, yo me apunto. Si quieres lo mando a Disneylandia, con un paquete todo incluido ahí, para que evangelice a Mickey y a Pluto. Es que hay que ser valiente, no loco, no atarantado,
Pero hay que ser valiente para pararse en la brecha y decir, vamos a donde Dios nos está invitando. Hagamos lo que Dios nos está permitiendo hacer. Que hay riesgos, sí hay riesgos, pero yo quiero decirle, usted tiene riesgos ahora que sale de aquí para allá. Porque el que está bajo la protección de Dios no le pasa nada que no le tenga que pasar. Y esa valentía nos la da el Señor. Yo no voy solo. Hay un poderoso gigante que va delante mío, derribando todo argumento y fortaleza que se levante en contra de un hijo de Dios, haciendo la palabra de Dios efectiva, porque toda arma que se levante contra mí no prosperará. Porque no pelean conmigo, pelean con el que va adelante. Entonces yo tengo que agarrar y tomar valor y decir, no, esto es de valientes. Si yo me pongo a hacerle muchos números, ay, es que no, lástima, van en avión, yo en avión no me monto, es que es tan feo, se le hace aquí el estómago a uno y para arriba y para abajo. Te voy a mandar una limusina. Es de valientes. Es de valientes a veces meterse en proyectos y en broncas hasta económicas para cumplir, para hacer. Pero eso fue un pueblo que se hizo totalmente diferente al otro pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el otro pueblo ni ejército tuvo nunca, y este pueblo comenzó a hacer ejército. Y comenzó Josué a quitarles la línea de confort al pueblo de Israel, que se levantaban a las 9 de la mañana y decían, ay, habrá caído maná. No habrá maná express. Que se lo dejen aquí, qué cansado de estarse agachando a juntarlo. No. Comenzó Josué a levantar a los muchachos, eran puros jóvenes, y a ponerlos a correr y a entrenar y a hacer ejercicios y a agarrar las espadas. Agarró todo un grupo de hombres a forjar armas. Nunca habían hecho armas, a fundir hierro, todo. Armaron un poderoso ejército, y un poderoso ejército no se arma de un día para otro, son años de trabajo, fortaleciéndolos, enseñándoles estrategia, enseñándoles cómo pelear. Se sacrificaban mucho, porque mientras estaban en eso, también tenían que sembrar y cuidar animales y comer y atender sus familias. Pero ya era un pueblo que estaba tomando propósitos y decía, nosotros tenemos una promesa y un plan que cumplir. Sí, a nuestros padres se les ofreció la tierra prometida y no entraron por la actitud que tuvieron, porque pasaron 40 años reclamándole a Dios. Pero nosotros somos los conquistadores. Y se levanta el pueblo más fuerte de toda la región, en el desierto, sin industria. ¿Sabe que el pueblo de Israel hasta el día de hoy se le reconoce internacionalmente como el mejor ejército del mundo? Todos los que estudian el militarismo dicen, no hay soldado como el israelí. Es un pueblo totalmente organizado en su defensa. O sea, aparte que tienen la bondad de Dios, se esfuerzan, saben lo que tienen que hacer y se meten a hacer lo que haya que hacer. Y rapidito este pueblo comenzó a conquistar ejércitos y conquistar ciudades, y veían a Dios a la par de ellos y hacían lo que Dios hacía. A veces les tocaba sacar la espada e ir cortando cabezas, pero a veces nada más les tocaba ir a dar vueltas alrededor de una ciudad y clamar el nombre de Dios para ver su poder. Este pueblo sí vivió con propósito y sí conquistó, y conquistaron muchos reinos, todos los reinos de Canaán. Se establecieron y se hicieron el pueblo más rico de toda la región, más poderoso. Pero se esforzaron y fueron valientes. Dejaron de estar pidiéndole a Dios que les hiciera todas las cosas y decidieron, aquí hay cosas que Dios nos pidió que hiciéramos nosotros. Dice la palabra de Dios, y sé que es un poquito duro, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es que la persona de doble ánimo hoy dice, ¡ay! Y mañana,
Hoy dice, yo estoy con todo para lo que ocupen. Y mañana dice, estoy hecho una misericordia de hombre. Hoy sí me apunto, mañana no. Hoy sí me levanto, mañana no. Y el que es de doble ánimo, todo lo deja botado. Porque se activa emocionalmente. ¿Cuántos están dispuestos a venir a orar el sábado? Y todos los de doble ánimo y los otros dicen, amén. Y uno viendo cuáles. Aquí los tengo. 18 vienen. Pero el sábado cambió el ánimo. Ay, qué cansado. Qué frío. Qué calor. El otro sábado voy. Yo puedo orar en la cama. Señor, bendice a los hermanos que están orando. Estoy en espíritu. Y el hombre de doble ánimo, necesitamos tal cosa, cuenten conmigo. Porque el de doble ánimo dice, yo voy con todo. Pero ya los días dicen, no sé. Como Capulina, ¿verdad? Que decían, no sé, a lo mejor, tal vez. ¿A qué pueblo pertenecemos, iglesia? ¿Al de Josué o al de Moisés? ¿Al que esperaba que Dios le tirara todo del cielo? ¿O al que lucha por todo lo que Dios quiere darle? Porque hay muchas formas de integrarse. Hay muchas formas de convertirse en un ejército. No todos pueden ir a una misión. Yo sé que no todos pueden dedicar el tiempo, pero todos podemos ser parte de las misiones de Dios. A mí me impactó mucho y agradecí mucho personas que ofrendaron para este plan. Personas que prácticamente dijeron, pastor, yo no puedo ir, pero aquí va mi semilla. Y cuando uno agarraba esos 20 o 100 dólares y los cambiaba y le daban una bolsa de dinero ahí porque está devaluado. Y uno decía, saber que eso se está convirtiendo en comida para la gente, en ratos de felicidad para los niños, en bendición para la iglesia. Y uno decía, sí, aquí hay gente que no vino, pero sí vino. Nosotros no somos una iglesia que anda pidiendo dinero, pero hay gente que tiene esa conciencia de decir, yo sé que van a ocupar. Ese salón se llenó de gente haciendo paquetitos. Ay, si ustedes hubieran visto ese rato, ese momento donde se abrían esos paquetitos. No lo cambio por nada. No lo cambia por nada. Aquí estuvieron grupos haciendo pupusas y otro grupo comiendo pupusas. O sea, una pupusada. Y cada pupusa de eso, ¿saben qué se convirtió? En una sonrisa, en una palabra de amor. Literalmente vimos, si ustedes los van a ver de hecho, corazones transformados. Corazones transformados completamente. Personas que les volvió a brillar el corazón. Solo porque recibieron el amor de Dios a través de una iglesia que fue fuerte y valiente. Con todo respeto, lo que la mayoría de iglesias hoy no hacen. Porque a veces se piensa más en nuestra comodidad. No, hombres, con eso hubiéramos cambiado unas sillas y ponemos sillas así reclinables. Qué rico. No, hombres, ustedes ni siquiera tienen local y van a estar ayudando a otros. Sí, gloria a Dios. Porque el edificio de nosotros ya Dios lo tiene apartado y nada más lo está puliendo. Porque la tierra la tiene preparada. Porque podemos tener una iglesia enorme con pantallas electrónicas y que vengan ángeles celestiales a ministrar y toda esa cosa. Pero hemos sido llamados a llevar el evangelio. ¿Y sabe qué es el evangelio? Buenas noticias. ¿Y sabe qué son buenas noticias? Dependiendo de las necesidades. Porque muchas personas necesitan algo para comer, pero otros necesitan palabra de Dios. Otros necesitan un abrazo. Un miembro del equipo que parecía la gallina con los pollitos. A donde él iba un grupo como de 8 o 10 niños detrás de él. Solo demandándole tiempo. Y se sentaban a hablar y se reían y se abrazaban y jugaban.
Y yo nada más pensaba, ¿hace cuánto tiempo no habrían tenido estos niños un rato de estos? Y ni estaban hablando de la Biblia, estaban hablando cosas vacilonas. En Corintios 2 dice Pablo algo que nos impacta mucho. 2 Corintios 12, del 14 al 15. Estaba escribiéndoles una carta porque iba para su tercer viaje a Corintios. Ya estoy preparado para hacerles mi tercera visita. Y tampoco ahora les seré una carga. Pablo se preocupaba por no ponerle cargas a las personas. Yo no busco lo que ustedes tienen, sino a ustedes mismos. Oiga, yo no busco lo que ustedes tienen, sino a ustedes mismos. Es que ahora invitas a alguien que venga a ministrar a la iglesia y si busca lo que uno tiene. ¿Y cuánto me pagan si voy a cantar? ¿Y cuánto va a ser la ofrenda? Yo preparé la visita en una iglesia anterior de un ministerio muy grande que está aquí en Dallas y ya es un procedimiento más o menos como para suicidarse porque le van haciendo a uno todo tipo de preguntas. ¿Y cuántos son? Y esto y lo otro. Y iba muy bien. Y ya la persona me decía, vamos muy bien, ya está la fecha, ya está hecho. Hasta que llegué a la pregunta más difícil del mundo. ¿Y como cuánto podrán dar ustedes de ofrenda al ministerio? Ya les habíamos ofrecido pagar los pasajes en avión, el hotel y carro alquilado, a todos. ¿Y como cuánto? Entonces yo puse lo que podíamos dar y se acabó el acuerdo. Ay, lo siento, viera que esas fechas en este momento se nos acaban de ocupar. Y no nos llame, nosotros lo llamamos. Yo no busco lo que ustedes tienen, yo los busco a ustedes. Así pensaba Pablo. Y yo de buena gana, dice el 15, gastaré todo lo que tengo y aún a mí mismo me gastaré en bien de ustedes. Si yo los quiero más y más, ¿me amarán ustedes cada vez menos? ¿Qué corazón? Vea, con todo gusto gastaré lo que tengo y yo mismo me gastaré por amor a ustedes, para que sean felices. Fue tanto lo que ministró Dios en nuestros corazones estos días que ya al final ni un café nos podíamos tomar porque no anda regalando el dinero. Porque no ve casos de ¿cómo me voy a llevar yo estos $20 y esta mujer con ese bebé no tiene ni con qué comer? Y uno lo hace con tanto amor y con tanta alegría. Cuando me reúno con el pastor y le comienzo a interrogar ahí cómo está su economía. Y lo que recibe es una ofrenda aproximada como de $20 por semana. Y uno dice, ¿y cómo le hacen? Y uno aquí, saliendo de acá, se reúne con la familia, ¿a dónde vamos a comer? Y se arma ese pleito. A Golden Corral, ¡ay no! Holy God, ¡ay no! Cheesecake Factory, ¡uff! El pueblo de Moisés, el que a veces lo recibe todo fácil y se le olvida que tenemos una misión en esta tierra y que cuando invertimos en el reino de Dios, el Señor se preocupa por todo. Cierro lo que dice Gálatas 6:9. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su tiempo cosecharemos. Y me encanta cuando dice si no nos desanimamos, porque muchas de estas cosas son impulsos y empezamos con una fuerza grande y a los días nos desanimamos. Y no, es que si mantenemos esa constancia de hacer el bien, al tiempo cosecharemos. Y cada centavo que usted pone en la obra de Dios, cada dólar que usted hace llegar a una casa que se convierte en amor de Dios, en sonrisa, en sustento,
yo estoy totalmente seguro que queda anotado en su cuenta. Porque si no nos cansamos a su tiempo, cosecharemos, tendremos la victoria. Entonces vale la pena ser como el pueblo de Josué, el conquistador. Iglesia, la iglesia tiene una función en este mundo, que es llevar el amor de Dios, que es llevar la palabra de Dios. Y hay tantas formas de llevarlo. Hoy en la mañana cuando abrí el correo y vi todas estas cartas, casi se me vienen las lágrimas. Y pensé tal vez maliciosamente, ¿no fueron 700 niños? Y aquí veo 19 cartas. Y me impresionó tanto, qué lindo una maestra que entiende la reciprocidad del agradecimiento y la bendición del evangelio. Y oraba yo por esta maestra. Y yo sé que todos están felices, pero qué lindo que alguien con mentalidad de reino se llevó los niños a su lugar y repartió tarjetas y dicen, háganle una cartita a los que trajeron todas las cosas hoy. Y lo subió de dimensión. Y hoy esto, espero que las lean, tan preciosas, tan tremendas. Niños que viven acá, no tenemos ni siquiera que montarlos en un avión para bendecirlos. Pero niños que van a necesitar que alguien se levante un día a las 6 de la mañana para venirse a trabajar a la iglesia un rato. Que se venga una tarde a empacar. Que se vista de payaso como Quique, que se vistió de payaso todo un día y compró sus propios globos para repartir el amor de Dios. Es que predicar la palabra de Dios no es andar con una Biblia abajo del brazo diciendo, vengo a hablarle, no, es actuar, es conquistar la tierra. La semilla que estamos sembrando en los corazones de los niños de aquí al frente, los que están allá muy lejos, es una semilla que nadie se la robará nunca. Nadie. Algunos terminarán en la cárcel y ahí se acordarán de esa palabra. Algunos estarán metidos en pandillas y de todo porque ese es su medio. Y ahí donde estén recordarán aquel grupo que llegó a darles tanto amor con tan pocas cosas. A mí me dijeron lo que nunca me habían dicho en la vida. ¿Sabe qué me dijeron? Gringo. Yo no sé si fue un elogio o un insulto, ¿verdad? Pero cuando íbamos caminando por la calle, ¡hey, gringos! Oh, Jasmine. Y todavía cuando veníamos el último día que tuvimos un cierre en una campaña, llegó una muchachita y me dice, gringo, vamos a la casa para que ore por mi hermana. Lo siento, no hablo español. Iglesia, es precioso servirle a Dios. Y Dios quiere una iglesia sin paredes, sin barreras. Que le digamos al Señor, cuente con nosotros. Nosotros somos una iglesia que humanamente está para recibir, humanamente. Porque necesitamos tantas cosas. Yo ya voy a tener mareado a Dios pidiéndole un edificio. Señor, yo sé que necesitamos un edificio. Yo quiero que los muchachos, yo quiero que los niños. Yo quisiera tener más comodidad y mejores cosas. Pero nosotros hemos aprendido que no damos porque nos sobra. Damos porque Dios nos bendice. Y si para Dios es una prioridad choloma, aquí nos quedamos el tiempo que sea felices. Porque dice la palabra de Dios que es mejor un bocado en paz que manjares en discordia. Y es mejor disfrutar lo que estamos haciendo, aunque sea humilde, que tener demasiado para andar después peleándonos entre nosotros mismos. Entonces,